Y ya estamos con nuestro panel de los días jueves, con parte del panel. Estamos con Viviana Yacaman. Bienvenida de vuelta acá a los paneles. Muchas ¿Todavía gracias. está en Chile 21? Sí. ¿Sí? Sí, todavía. Y también estamos con Hugo Herrera, académico de la UDP. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Bueno, tenemos harto tema para conversar. Ha sido una semana bastante movida en lo político, con harto tema en el Congreso. También está lo de Punchucaví. Vamos a ir por parte. También vamos a comentar una columna que escribió Hugo Herrera, que me parece muy interesante comentarla. Pero quería empezar por lo que pasó en el Congreso, y más allá de la discusión por el salario mínimo, es lo que se viene con la discusión de otros proyectos emblemáticos del gobierno, donde después de todo este episodio y las responsabilidades que se echaban unos a otros por el fracaso de el reajuste al salario mínimo, es que el gobierno dice que hay una muralla de la oposición para poder seguir avanzando en el tema legislativo, ¿no? Incluso lo hablábamos recién acá, se hablaba de un hashtag del no al bloqueo, haciendo alusión, digamos, a varios proyectos como la modernización tributaria, también el tema de la reforma a las pensiones, la modernización de Carabineros, temas de educación, donde se necesitan los votos de la oposición y donde el gobierno va a tener que ahí negociar y sacar la muñeca política, y donde Blumel y compañía van a ser fundamentales ahí. Abremos el panel. Viviana Yacaman. Mira, me parece súper interesante el debate porque estamos en un momento de la historia de la democracia donde se están enfrentando ya sin las cortapisas que ponía la Constitución del 80, las mayorías artificiales que habían antes, se están enfrentando dos proyectos políticos bien diferentes. El factor del Frente Amplio hace que se desnuden más las diferencias ideológicas, y entonces este es un episodio de algo que me parece no va a ser extraño, que es la dificultad para ponerse de acuerdo cuando hay menos incentivos para ponerse de acuerdo. Entonces, lo que yo veo en el tema del salario mínimo, también en la reforma tributaria, es al revés de lo que el gobierno ha dicho. Veo la no disposición al diálogo. Yo no sé si ustedes han visto, pero he visto un par de entrevistas en televisión y también en radio del ministro Larraín, y los periodistas que lo han entrevistado de manera muy suspicaz y de manera muy acertada, le han preguntado, bueno, pero ¿cuál es la autocrítica que se hace? ¿Pero usted qué es lo que cambiaría? ¿No? Yo me he fijado particularmente en esa pregunta. Y el ministro nunca, que yo haya escuchado al menos, ha dicho, sí, bueno, mira, nosotros podemos flexibilizar aquí hay un espacio, hay un margen. Entonces, cuando uno no ve ni siquiera en el discurso la voluntad de conversar y decir, ok, bien, este es nuestro proyecto ideológico, pero entiendo que hay una mayoría en el Congreso que es del otro lado ideológico, y así todos no estamos dispuestos a negociar. Bueno, pasa que el presidente tuvo que mandar el veto sustitutivo, que si no tiene 2/3 va a aprobarse sin los puntos controvertidos. O sea, llegamos a un punto donde el país puede quedarse congelado, o los procesos legislativos más bien, congelados en esta pelea sin avanzar en modificaciones legales que sí son necesarias. Ahora tú hablaste de dos proyectos políticos muy distintos. ¿Y no hablarías de tres proyectos políticos muy distintos? Sí, totalmente. Son, yo diría, en el lado nuestro, obviamente yo ya me acostumbré a decir las izquierdas, ¿no? O sea, el cambio discursivo es muy importante. Sin embargo, en estos temas estamos viendo una no predicha, porque muchos dijeron, que me incluyo, que esto no iba a pasar probablemente muy seguido, trabajo conjunto, digamos, coincidencia de intereses entre el Frente Amplio y la centroizquierda, que bueno, paréntesis, con toda la cosa del no, justo en el momento de la unidad empiezan de nuevo las tensiones. Bueno, pero ese es otro tema. Tú dices por lo del Partido Comunista, que sí, no se le incluyó, digamos, en toda esta celebración. Lo vamos a resolver, sin duda, lo vamos a resolver, pero ha sido desafortunado el momento político en que ocurre. Hugo Herrera, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que se puede hablar aquí de muros, efectivamente, pero los muros se construyen de lado y lado, digamos. Claro. O sea, creo que
la propuesta del gobierno, esta idea de la plurianualidad, que por lo demás no es original. No se había planteado antes y se habían hecho algunos reajustes con claro, ese... Era una propuesta además bastante sustantiva. Por supuesto que cuando hablamos de sueldo mínimo nada es sustantivo, pero comparativamente sustantiva con lo que se habían aumentado, lo que se había aumentado el sueldo mínimo en el gobierno pasado. Es cierto que la economía está dando señales de recuperación, pero muchas de estas son muy rápidas, o sea, son como adelantos o expectativas, todavía no se consolida el crecimiento económico. Sí. Entonces, creo que en ese sentido... Había señales al contrario, que empresas que están cerrando. Asunto, claro, es medio inestable, se han cerrado empresas, qué sé yo, pero aún así el aumento era sustantivo, digamos, en estos términos relativos en los que los pongo. Entonces, hay que reconocerle al gobierno un mérito. Pero dicho eso, también hay que reconocer que al gobierno le ha faltado nuevamente lo que siempre le ha faltado. En la versión 1 y la versión 2, política. Capacidad de ponerse por sobre los cálculos del Excel, por decirlo así, y poner este asunto en perspectiva de país. Más aún, creo que, y yendo más allá todavía el tema del sueldo mínimo, que es un tema más bien puntual. Sí. Uno ve que se está gastando aquí mucha artillería, mucha pólvora, digamos, pero en un asunto que se va a tener que resolver en algún momento, claro. y que tiene que llegar a buen puerto y que es más bien menor dentro de las grandes discusiones del país. Entonces, uno ve aquí una cierta intransigencia que responde, me parece, y ahí yo no tengo muy claro el panorama, pero creo que podría estar respondiendo a que dentro del gobierno o dentro de la centro derecha hay claramente ya más o menos consolidados dos sectores. Un sector que uno podría llamar de centro derecha, que está dispuesto a buscar diálogo, que está dispuesto a hacer grandes reformas, que se da cuenta que el modelo productivo del país está llegando a un límite, que se da cuenta de que no se puede más con el centralismo, por ejemplo. El caso de Quintero, que ojalá lo conversemos después, es un ejemplo de eso. Digamos, cada vez que hay un problema en una provincia, tienen que ir los ministros a la provincia a solucionar el problema. Eso es absurdo. Eso en este caso hasta el presidente. Claro, hasta el presidente. No es una buena manera de resolver los problemas cuando las autoridades no están en los lugares donde se producen los problemas. Entonces tenemos aquí problemas más de fondo. Pero yo veo que hay dos sectores, un sector más reformista y un sector más recalcitrante, que uno podría ligarlo en este momento a Libertad y Desarrollo, a la Fundación para el Progreso y todos sus exministros a esta altura, que son más recalcitrantes y que no quieren diálogo y que quieren mantenerse en la ortodoxia económica y que no están dispuestos a ceder a un razonamiento político en virtud de que la economía prima. O sea, hay un sector para el cual la economía es más importante que la política y hay otro sector que entiende que la economía es importante, es la olla de la que todos comemos al final, no hay que perderla de vista como se perdió de vista en el gobierno pasado, pero hay que ponerla en perspectiva política. Y ahí una visión de la economía, perdón, o sea, no es la economía neutral, es lo que prima, es una visión ideológica sobre la economía. En el caso de la derecha. A ver, la derecha, claro. Estoy hablando de la economía como un hecho. Es un hecho, digamos. La economía como herramienta. Sí, entiendo, el ámbito como el ámbito donde las personas trabajan, donde hay capital, donde hay creatividad eventualmente, y esos factores generan un producto y una cantidad de riqueza. Hay una posición en la derecha que entiende que la economía, y esa es la ideología, y ahí estoy de acuerdo, prima sobre la política y que nunca hay que perder de vista a la economía, y efectivamente es un tipo de economía, porque no es una economía que apueste por grandes transformaciones y que apueste por ejemplo, como hicieron los coreanos, por el acero y arriesgar y seguir persistiendo ahí. No es una economía muy innovativa tampoco, es más bien clásica. Entonces yo creo que ahí hay una disputa, y esa disputa está repercutiendo en todos los problemas de detalle que estamos viendo, en todos estos malos entendidos, digamos. Llámese Varela, llámese Valente recomendando sacar la plata del país, llámese el ministro Larraín yéndose del Congreso el día que tenía que justo negociar el asunto, etcétera. O sea, yo creo que aquí hay un problema de visión. Hay dos visiones dentro de la centro derecha. Ahora, ¿cuál predomine?
yo creo que depende el éxito o el fracaso de este gobierno. Que yo creo que esa no es la pregunta, fíjate, porque las dos ideologías han estado ahí históricamente y fueron parte de las opciones en la elección también, en la elección presidencial, porque recogiendo lo que tú dices de la economía como para la derecha, como el ámbito más, como la prioridad sobre otras. La cierta derecha. No, a ver, yo creo que en la elección presidencial el pilar discursivo y político fue el crecimiento. Sí, pero ahí tenían que unirse también para sacar un proyecto adelante y para sacar un... Sí, candidato. de acuerdo. Ahora no sé si hay parte de la derecha que diga hoy día el crecimiento no es importante, ni que no lo crea. Pero es que nadie puede decir algo así. Pues, no, está bien, pero es la pregunta, si son mutuamente irreconciliables, ¿qué es lo que eliges? ¿Cierto? Entonces, porque a mí me llamaba la atención en la elección la persona común y corriente que no tiene ninguna vinculación política hablaba del crecimiento, no, si tenemos que crecer más. O sea, en otros países el crecimiento es un concepto medio abstracto. No te toca, es como a uno le toca el hospital, la lista de espera, no sé, pero no te crece toca al 1 y tanto por ciento durante 4 años, o sea, cuando se estanca, entonces todos se empiezan a preguntar por el crecimiento, no solo a los ricos, digamos. Yo creo que lo natural sería preguntarse por el trabajo, por el empleo. Bueno, no importa, pero lo que quiero decir es que se instaló un discurso respecto del crecimiento y respecto de la importancia de la economía, que es fruto de esta visión ideológica de la derecha que tú estás hablando. Pero el argumento que quiero hacer al final del día es que derecha e izquierda y estas visiones opuestas existen, van a existir, es lo normal, está bien. La pregunta hoy, más que prevalezca un sector u otro, es cómo las fuerzas políticas con su peso, con sus líderes y con su capacidad de negociación van a dar origen a caminos desde donde vamos a transitar. No vamos a transitar el camino A o B, eso no están las condiciones políticas para que eso ocurra, pero sí yo creo que una pregunta es cuánta astucia política, y ahí recojo lo que tú dices, que el gobierno ha carecido, cuánta astucia política van a tener los sectores para poder encontrar creativamente soluciones que ayuden a avanzar y no estancarse. Claro, pero ahí yo haría insistiría en la distinción. Uno tiene gente como el ministro Valente y la gente de Libertad y Desarrollo, digamos, que tienen claro que la economía y su modelo económico está sobre la política. Uno tiene gente como la Fundación para el Progreso, con Axel Kaiser y Nicolás Ibáñez, qué sé yo, y los ex ministros ahora Rojas y Varela, que piensan también que la economía es más importante que la política, en su versión de la economía. Por supuesto, no una economía que piense en la productividad a largo plazo. Y uno tiene otros sectores dentro de la centroderecha, como por ejemplo uno podría pensar en algunos grupos de Evópoli. Incluso dentro de la UDI, la gente como Beloli, uno la ve bastante más razonable, digamos, y que está pensando en la política del país. O Renovación Nacional, que ha hecho un trabajo. Renovación Nacional cambió su declaración de principio, no ahora cuando están todos pidiendo a que la UDI lo haga, sino que lo cambió hace años y fruto de un trabajo y una atención interna que manejó. Y se incorporó al Internacional Demócrata de Centro. Y ojo, Renovación Nacional pertenece... Que le cayó bastante mal a la democracia cristiana. Pero ya no. O sea, hay un acuerdo de no seguir cuestionando esa integración. Porque además, la incorporación al Internacional Demócrata de Centro fue apoyada por la Fundación Konrad Adenauer, por el Partido Demócrata Cristiano Alemán, que tienen una seriedad bastante... Pero más de derecha el Partido Demócrata Cristiano Alemán que el chileno. Bueno. No. La derecha alemana no es el Partido Demócrata Cristiano, ellos siempre se han definido como de centro. La derecha alemana es Alternativa por Alemania, que tiene alrededor del 20% hoy día. Quiero decir que es más a la derecha el Partido Demócrata Cristiano Alemán que el nuestro. Bueno, pero el punto es este. Bueno, sí, a ver. Renovación Nacional pertenece a una alianza en Chile que se llama Chile Vamos, pero también pertenece a una misma alianza con la democracia cristiana. Entonces, mi punto es el siguiente. Hay sectores dentro del gobierno que parecen querer o parecen estar persiguiendo que la DC no se pueda aliar con la centroderecha. Y ahí uno ve una explicación posible a toda esta operación y a todos estos malos entendidos. Y hay otros sectores dentro de la centroderecha que ven posible una alianza con la democracia cristiana hoy día, más aún cuando la democracia cristiana ha soltado cabos con la ex nueva mayoría. Claro. Entonces, yo creo que ahí se podría formar una nueva centroderecha
que desencadene una reconfiguración del mapa político en virtud del cual se pueda llegar a grandes acuerdos con la izquierda. Entonces, por eso creo que estos connatos de hoy día, el tema del presupuesto, que el tema de Varela, que el tema de los campeones, las declaraciones puntuales o saquen su plata del país, digamos, son torpezas, pero que parecen responder a un diseño político. Aprovechamos de saludar a Alberto Mayor, académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, yo quería... Sí, había estado escuchando atentamente, disculpen el atraso, pero en general me cuesta, vengo de otro lado siempre los jueves, entonces siempre llego un poquito tarde. El asunto, que esa discusión sobre la derecha me parece súper interesante porque Hugo plantea bien, hay una tensión ahí, primero, una tensión general, digamos, respecto a los que hacen predominar la economía. Ahí además hay una visión dentro de la economía, pero una economía por sobre la dimensión política, que podríamos decir que en la izquierda existe en las versiones marxistas duras, es lo mismo, digamos. Entonces, esa tensión produce un primer problema, porque en el fondo lo que hace eso es acreditar que no se puede hacer nada por sobre la operación económica, ¿no? Y por tanto eso reduce a la política a una dimensión, digamos, comunicacional, ritual o eventualmente cosmética, ¿no? Muy publicitaria, y eso produce ya un efecto en sí mismo. En segundo lugar, hay una problemática relacionada con eso que tiene que ver con, dado que es así, no se puede pensar en un cambio en el modelo de desarrollo. Eso es bien complejo porque Chile es un país que evidentemente da muestras de que su modelo de desarrollo se agotó. Pero ningún gobierno quiere apostar a un cambio de modelo de desarrollo, porque cuando tú haces cambios en la economía desde la política, normalmente los primeros meses, incluso eventualmente los primeros años, son muy malos. Exacto. Entonces nadie quiere tomarse ese costo. Y entonces tenemos gobiernos que llegan y dicen, hay que hacer muchos cambios, pero bueno, ¿pero para qué? Entonces mejor hagamos algunos. O hacen algunos matizando un poquito para dar que dejan el mismo desastre. Eso es lo interesante, porque dejan el mismo desastre, porque como esos pequeños cambios todos saben que son un prólogo de lo que podría ser los grandes cambios, ya la economía, que es muy histérica, actúa rápidamente diciendo, bueno, entonces estos gallos vienen con todo después de esto, si los dejamos pasar. Entonces no dejamos pasar esto. Entonces al final te comes igualmente el problema, pero no tienes la capacidad de producir entonces el cambio. La única solución sería grandes pactos. Y ahí es donde el tema que plantea Hugo es súper interesante, que tiene que ver con el hecho de que, y esto pasa en todo el mundo político chileno, que tiene que ver con la estatura también de la política en Chile, que es muy baja, hay que decirlo, que en el fondo dicen, ¿para qué vamos a hacer negocios y agrandar la coalición? ¿Ya? Cosa que siempre es muy bueno, si tú logras agrandar la coalición con un pacto bien hecho, no un pacto electoral para la siguiente elección, sino un pacto político. Si tú lo vas a hacer, eso es formidable. Pero dicen, ¿para qué lo vamos a hacer si eventualmente vamos a sacar una votación muy parecida y yo me voy a disolver en la propiedad? Claro. Entonces empiezan con ese tipo de cálculo. ¿Y qué es lo que le pasó a la DC respecto a la llegada al Partido Comunista? Y ahora le pasa a la DC como víctima en su potencialidad de llegar a la derecha, porque aquí hay una cosa que no se ha dicho, y es que es posible que algunos sectores de la DC se hayan molestado con la llegada de RN a la DC internacional. Uh-huh. Pero uno, cuando conoce las dinámicas de ese tipo de instituciones, sabe perfectamente que necesariamente le consultaron al partido que está en el país. O sea, necesariamente alguien muy importante aprobó esa idea. Eso no es viable de otra manera. O sea, ninguna asociación internacional va a pasar por encima de un asociado nacional. Puede recomendarle, reunirlo, decirle, yo sé que a usted le genera reticencia, pero me gustaría que usted evaluara bien la situación y qué sé yo. Pero tiene la venia de... Puede darle la dirigencia de la democracia cristiana, porque no necesariamente la democracia cristiana. Exactamente. Entonces, aquí hubo alguna directiva que puso la fianza y dijo, ok. Entonces, eso tenía un sentido, pero no a todos les gusta, porque hay muchos que dicen, no, porque ¿quién me garantiza a mí que esto nos va a hacer crecer y ganar y no que yo voy a quedar disolviéndome en la propiedad? Entonces empieza esta mirada que habla de la incapacidad de apostar a escenarios futuros mejores a partir de un proyecto político. Y esa incapacidad yo creo que es la que se representa en Chile desde la política pública, desde la gran política, hasta estas pequeñas entre comillas, porque estas negociaciones son las que redundan después en toda la operación política. Entonces, desgraciadamente vivimos en un escenario, y este gobierno en particular le está tocando pagar, como le pasó a Michelle Bachelet, pagar el costo. O
O sea, yo creo que aquí ha habido un poco de análisis de que los gobiernos, todos los gobiernos, desde Lagos para adelante, se han parecido en algo. Han tenido crisis el segundo año, se han recuperado recién al final, ¿ya? El segundo año es el más importante, el que supuestamente debería ser el mejor de cada gobierno, ¿ya? Y se han recuperado recién el cuarto año. Cuando están de pato cojo, en realidad están mejor que cuando no están de pato cojo. Entonces, y todo eso, y siempre además, la siguiente recuperación de un líder político, el cuarto año, es más baja que la del anterior. Entonces, eso también es interesante poner sobre la mesa, es decir, bueno, aquí hay una decadencia de la capacidad política del sistema político chileno que hay que tener sobre la mesa. Los periodos de 4 años es una variable. Harto, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es una variable. Es una variable que no es la única, pero sí en un montón de niveles le hace mal a no quiero decir solo a la gobernabilidad, también a la capacidad de hacer esos acuerdos, porque no hay, y hacer además, más importante, hacer esas reformas y esos cambios estructurales que son pesados, que son difíciles, que no son que hay sexy, que comunicarlos también. Claro, y que no son... 4 años sin reelección casi no existe. Exacto, en el mundo. Entonces, o sea, es muy poco. Y nos pasó que hemos tenido 2 veces a lo mismo presidente. Nos pasó lo mismo. Claro. Y puede ser que más, digamos. Hagamos un nuevo llamado entonces a nuestros parlamentarios para que... No, yo creo que eso es un asunto, porque por ejemplo cuando es el cambio del modelo que hablas tú, parte por algún lugar, parte por ciertas políticas públicas, por ciertas reformas, como vimos con Bachelet, estructurales, pero si no la alcanzas a hacer, si la haces apurado, porque solo tienes 4 años, entonces el gobierno siguiente, si es de signo contrario, tiene la factibilidad de retroceder. Pero por lo mismo hay una manera de saltarse el problema de los 4 años, que yo creo que es lo que mencionó Alberto, hacer grandes pactos. O sea, la única solución que tiene el sistema político chileno dentro del contexto actual, y que prueba un poco hasta cierto punto el fracaso de Bachelet, es que hay que hacer grandes reformas, pero según grandes pactos. Y ahí es donde yo veo que la constitución de una centroderecha moderada o más política podría ser una real contribución a esa idea de grandes pactos. Porque es lo que le falta, o sea, lo que ponía un poco en la columna, yo creo que ningún político de la transición se imaginó lo que iba a ser el país tantos años después de Pinochet muerto. Pero estamos en un momento en que necesitamos necesariamente grandes pactos, o sea, al menos en el tema de la regionalización y al menos en el tema de la productividad. Si no se hacen grandes pactos, entonces el país va a seguir en esta crisis de baja intensidad, por decirlo así, pero con momentos de explosión, que puede ser en la zona mapuche, puede ser en Aysén, puede ser en el norte, etcétera, ahora en Quintero, pero en esta crisis de malestar difuso. Pero esa posibilidad de hacer grandes pactos es la que permitiría saltar sobre los 4 años, pero tienen que ser pactos. Ya, pero a mí me llama la atención, puedo decir, me llama la atención que tú hables de estos pactos, porque a ver si te estoy entendiendo bien, Alberto Mayol. Sí. Tú, como parte del sector político que eres, estás diciendo que un gran pacto es una buena manera de transitar políticamente, o sea, como volver a un duopolio que tanto critican, porque en el fondo si así es un gran pacto entre 2/3 del sistema, entonces, bueno, pero no sé lo que te está diciendo, porque es bien interesante lo que dices. Lo que yo estoy, a ver, lo que pasa es que yo tengo como principal defecto como en mi actividad más política, es que yo no me desentiendo nunca de mis análisis académicos. A mí me parece muy evidente que las necesidades para poder llegar a una profundización de las transformaciones están en, primero, poner la política por delante y efectivamente hacer grandes acuerdos previos al proceso de realización de las transformaciones, acordando esas transformaciones sin traicionar esas transformaciones. O sea, porque si no te pasa lo que le pasó a la nueva mayoría, que la DC firmó todo el programa y después lo torpedió por dentro. Entonces tú tienes que tener... Dijeron que no lo habían leído. Pero está complejo eso, porque la diferenciación necesaria entre las fuerzas políticas dentro del pacto se diluye, como tú mismo sobre el Chile actual, desde el punto de vista histórico, social, no es muy buena, porque la historia de Chile nos enseña que cada vez que ha habido una crisis de modelo de sociedad y cada vez que han habido situaciones de decadencia del sistema político, lo que ha ocurrido es que nos hemos quedado atrapados 20, 25, 30 años, dando vueltas más o menos sobre lo mismo, normalmente con algunos 2 nombres que se repiten de alguna manera, ¿ya? O sea, Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo
pendulando entre el año 20 y el 60, que cuando uno era ministro el otro estaba exiliado, cuando uno era presidente también el otro estaba exiliado, y viceversa. Entonces tú dices, claro, ahora las cosas son menos dramáticas, ya las venganzas en política te hacen perder la pega nomás, se tiran contra tu sueldo y cosas así, pero ya no hay cosas tan graves, ¿ya? Pero finalmente es lo mismo, pendulamos a partir de un conjunto de nombres sin una solución real. Entonces, yo estoy hablando en términos macro. Después, cómo se construye eso en lo micro es muy difícil, porque tienes que construir confianzas, proyectos de sociedad, proyectos políticos, sostenes académicos para todo eso. ¿Ya? No existen instituciones públicas que te permitan tener ese sostén. La Corfo no hace la pega que hacía en los años 40. No tenemos instituciones que nos permitan decir aquí confluyen todas las otras instituciones privadas que piensan Chile, pero llegan a un lugar donde pueden deliberar y llegar a alguna clase de conclusión, a un acuerdo mínimo. O sea, hay un conjunto de elementos que tú puedes sostener manteniendo tus diferencias políticas o renunciando a ellas. No nos olvidemos que Chile fue un ejemplo mundial, hasta el día de hoy lo es, ¿ya? Sobre reformas al sistema de salud. Nosotros se nos olvida, pero Chile ha tenido históricamente, desde los años 40 para adelante, un nivel de esperanza de vida muy por sobre lo que debía tener de acuerdo a su PIB per cápita. Muy por sobre. Y eso fue diseñado. Y eso fue diseñado por Allende con Cruzcoque, por la izquierda con la derecha, en un acuerdo político. ¿Ya? Y ese diseño redunda entonces en una transformación que pone a Chile entre los países pobres y a Cuba como los únicos casos excepcionales en los análisis sobre esto, y al respecto hay grandes economistas que han hecho análisis donde Chile es un protagonista, y eso tiene que ver con la capacidad de hacer acuerdos políticos serios respecto a algún tema, donde muchas veces incluso hay temas técnicos que sí pueden ser, yo soy muy en contra de la lógica tecnocratizadora, pero hay acuerdos técnicos que sí pueden ser viables. Tenemos que hacer una pequeña pausa, está muy interesante la conversación. Recordamos, estamos con Viviana Yacaman, con Alberto Mayol y con Hugo Herrera en este panel de los días jueves. Hacemos una pequeña pausa aquí en Combinación Clave y ya volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. A las 4:30 de la tarde, de lunes a viernes, ¡Viva Chile! Somos la tribuna de la escena nacional. Precipicio, Nano Stern, canción que encuentran en su EP Lucero y que está disponible en plataformas digitales. Así es, y muy pronto en las poquititas tiendas para aquellos románticos que gustan del... Isidora Ursúa te cuenta todo lo que tienes que saber sobre música, cultura y panoramas que no puedes dejar pasar. Vamos entonces con Piero Duarte tocando Me Quieres, ¿no? Así es, un poco de reggae para esta tarde. Si realmente me quieres. Estamos cabros con De Mónaco, banda nacional. ¿Te acordás cuando Navarro en el Congreso decía Patagonia sin represa? Ahora, toda la entrevista vamos a terminar porque Psycho Viña 2000. Me gusta eso, me gusta. ¡Viva Chile! De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. 92.9. Somos música chilena. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. 10 de la mañana con 2 minutos. Recordamos a nuestros auditores que no está Fernando Pausen porque queremos que pase agosto. Entonces, como está un poquito resfriado, le queda un día para recuperarse. Así que lo tenemos ahí en cama, tomando remedios, con enfermero o no enfermera, para pues, que se pueda recuperar. Y mañana tenemos transmisión desde el Sheraton, así que esperamos que esté mañana Fernando Pausen. Recuerden que estamos regalando libros
y no cualquier libro. Estamos regalando el libro de Sol Serrano, El Liceo, Relato, Memoria Política, recordemos, recientemente nombrada Premio Nacional de Historia, y también estamos regalando el libro de Jorge Edwards, Esclavos de la Consigna, Memorias 2, y no por cualquier cosa, porque en un ratito más vamos a estar con Jorge Edwards conversando sobre este libro y otras cosas, con el hashtag combinación clave, y también nombrando el @ me gusta leer CL, pueden participar por estos libros. Yo me los puedo ganar, ¿no? No, porque hay conflicto de interés, pero vamos a hacer un regalo porque ya son muchos los panelistas que están pidiendo libros. Muy bien, muy bien. Nuestros amigos de Me Gusta Leer Chile nos pueden dar algunos para usted, se los vamos a pedir. Y les cuento que te puedes olvidar de las excusas y haz que las cosas pasen, porque en agosto Banco Security te apoya para que renueves tu auto con los mejores beneficios. Tú eliges 12 o 24 cuotas, tasas de 0,69% con tarjeta One o crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Brunch sábados, domingos y festivos en restaurante El Cid de Hotel Sheraton, lo mejor de nuestra gastronomía, delicioso brunch familiar de 13 a 16 horas, coctelería con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, 29.900 pesos por persona con IVA incluido. Reservas en Hotel Sheraton, teléfono 22-233-5000, anexo 7144. Mañana vamos a estar transmitiendo desde el Hotel Sheraton. El secreto del éxito está en tomar riesgos, supera desafíos, vive la vida a concho, tomando buenas decisiones. Baterías Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Estamos con nuestro panel de los jueves, estamos con Viviana Yacaman de Chile 21, estamos con Alberto Mayor, académico de la Universidad de Santiago, y también con Hugo Herrera, académico de la Universidad de la UDP. Estamos hablando de estas fuerzas políticas, cómo se está haciendo los equilibrios, hablando de consenso, y ya habíamos comentado algo de la columna que escribió Hugo Herrera en La Segunda, donde escribe todas las semanas, tengo entendido, cosas muy interesantes, y tú la titulas La política no future, ¿no? Hablando un poquito de esta transición entre la dictadura militar, entre los gobiernos de la concertación y lo que tenemos hoy día, y cómo estamos navegando aquí en alta mar sin un sistema o una era, digamos, que haya marcado, y cómo se ve el futuro, que no se ve como nada claro para dónde vamos, y tiene que ver con lo que recién estábamos conversando sobre las fuerzas políticas, sobre los consensos, sobre cómo se ve también el futuro con un sistema que dura solamente 4 años, etcétera, ¿no? Sí, a mí lo que me inquietaba y lo que me llamó a escribir sobre este asunto es que, claro, uno podría decir, ya van hartos años desde el fin de la dictadura. Ya existió la concertación, pasó la concertación, vino la nueva mayoría, se fue la nueva mayoría, la centroderecha ha gobernado 2 veces, pero de un lado y otro, bueno, apareció el Frente Amplio, se están organizando todavía y hay un tema de ajuste, pero creo que es un aporte que una generación entera se integra al sistema político, más aún cuando en la nueva mayoría o ex nueva mayoría uno ve que no hay juventudes en términos reales. Pero claro, falta una visión de qué es lo que va a pasar. Y creo que el periodo actual es un poco análogo a la crisis del centenario. O sea, y las fechas son hasta parecidas. Son parecidas, porque uno ve la movilización del 2011 y ve que la crisis estalla en el centenario. Cuando estaban celebrando el centenario con gran pompa, aparece una serie de escritores de todos los sectores, desde Recabarren, qué sé yo, Tancredo Pinochet, Encina, Edwards, y detectan que hay una crisis. Y de esa crisis el país no salió hasta el 38, hasta el segundo gobierno de Alessandri. Alessandri fue un asesino. Yo creo que el que más personas por responsabilidad política, más muertos se le pueden atribuir en Chile. En La Coruña, en el Seguro Obrero, qué sé yo, morían de 500 personas, en el Seguro Obrero 70 y tantas personas, o 60 y tantas. Pero logró algo, logró un pacto que duró 4 décadas. Y que con la Constitución del 25 en el fondo fue un ensayo que yo creo en donde concurrió una centroderecha política con sectores de centro, la democracia cristiana, y una izquierda, que al final colapsó uno podría decir por una polarización extrema en donde Chile además se encontraba en un contexto mundial.
Pero yo digo, no será el momento, y ese es mi temor, en el que o nos vayamos a sumir en una crisis como esa y tengamos que esperar hasta el 2038 para salir de este malestar difuso, o es ya el momento de ponerse a hablar en serio y pensar en los cambios estructurales que la economía necesita, que la política necesita. La política necesita representatividad y eso se alcanza o cambiando el sistema presidencial o regionalizando políticamente. En pocas regiones, con autoridades con poder, con parlamentos regionales, qué sé yo. Y el tema de la productividad económica, creo que hay consenso en todos los sectores en que es un problema, de que el modelo económico chileno está llegando a una crisis. Y aquí, claro, yo no consultaría con los más ortodoxos, digamos, con los más recalcitrantes, pero nadie menos que Rafael Bergoin, que es del CEP, digamos, ¿no? Y el CEP no es sospechoso de ser revolucionario, ni mucho menos, planteó hace varios años ya en un paper que el sistema económico chileno estaba llegando, su crecimiento de productividad estaba llegando al plano. O sea que o trabajábamos más horas o más días o nos íbamos a estancar. Y estancarse significa malestar social porque los ricos mantienen sus posiciones y los pobres quedan estancados. Entonces, bueno, hay que pensar en eso. Que las grandes revoluciones se han producido no en grandes depresiones, de hecho al contrario, las depresiones no siempre, pero suelen producir más bien tranquilidad porque la gente se aprieta en lo privado y dice tengo que arreglármela. En cambio, las grandes revoluciones se producen justo después de grandes bonanzas, cuando la economía se va a plano. Claro. En el momento en que la economía se vuelve mediocre, después de que tú te hiciste muchas ilusiones del futuro, y ilusiones fundadas en que efectivamente pasaban cosas y cada año era mejor que el anterior, resulta que de pronto eso se detiene, y se detiene de manera permanente, entonces tú esperas 2 o 3 años y dices, bueno, ya volverá, no vuelve, de repente vuelve un año y vuelve a caer y entonces dices, ya, esta cosa no está funcionando. Esa sensación de que no está funcionando yo creo que es compartida con el problema de que, por ejemplo, hoy día tenemos de presidente a alguien que no sabe otra forma de economía que la que está en crisis. O sea, esa es su forma de economía, su forma de entender el mundo. Una economía especulativa, una economía donde la producción, si Piñera va caminando por fuera de una fábrica de puertas, ni la mira, no le interesa. Mira, ya, que para él eso y cualquier otra cosa son lo mismo. Si ve un derivado financiero, lo escudriña y al tiro le saca la foto y dice esto es basura, esto no es basura. O sea, está allí su capacidad. Entonces yo creo que estamos donde estamos requiriendo, y esto es muy complejo en la política, estamos requiriendo romper un poco el sentido común que la misma política instaló. Cuando resulta que tú rompes el sentido común tienes que entonces volverte crítico, pero tú no quieres volverte crítico porque tampoco quieres perder todo lo que se construyó. Entonces, dimensionar, darle un espacio a eso, es bien complejo. Y yo creo que la historia de Chile nos enseña que nos podemos quedar pegados. Yo creo que ese marasmo no termina el 38, ahí tengo una diferencia con Hugo. Yo creo que eso recién se empieza a superar cuando termina Carlos Ibáñez del Campo por segunda vez. Mi impresión, ahora, eso ya requiere, efectivamente parecían los 40 que se estaba saliendo y de repente vuelve, entonces uno puede tomarlo como otro ciclo, o como el ojo del huracán también. Entonces hay un tema que... No, pero en la época de la violencia... no, la violencia claro, sí, la violencia sí, pero la decadencia política me refiero, y de hecho, o sea es como, para ser bien claro, Carlos Ibáñez del Campo era un discurso así como tipo Sandón, o sea... Ahora la pregunta es que las fuerzas políticas están cómodas con esta inercia, porque a veces da esa impresión de que están cómodos en esta especie de inercia, en este no saber para dónde vamos. Eso es uno de los elementos típicos de una crisis política de gran escala, que por decirlo en términos así bien técnicos, que las aristocracias devienen oligarquías, digamos. O sea, grupos que en vez de pensar en el bien del país, piensan en el territorio. Yo creo que hay un entramado que boicotea cualquier gran reforma hoy día. Nadie se atreve, por ejemplo, a hacer una reforma. Cuando uno habla a mí me toca hablar de repente con políticos, y cuando uno habla con políticos y le dice, pero si la idea de las macroregiones, digamos, hasta Lago ha hablado de las macroregiones, ¿por qué no la toman y se hace eso? Incluso un regionalismo político sería un principio propio de una centroderecha republicana, porque divide el poder. ¿Por qué no se hace?
bueno, porque los diputados, porque los senadores, porque los, qué sé yo, hay muchos intereses y no se atreve nadie a ir contra esos intereses porque no hay la energía en el sistema político para desplegar estos grandes acuerdos. Entonces, yo no podría ver uno podría decir esto, que nuestra clase política no es totalmente oligárquica, tenemos una clase política que es bastante menos corrupta que en otras partes, pero que acusa visos oligárquicos y eso podría ser uno de los factores de la crisis, digamos. Ahora, esta mirada, digamos, de largo plazo de grandes tendencias me parece que es muy interesante para aprender y para comparar. Sin embargo, yo no estoy tan segura que la comparación se aplique, porque la sociedad es sustantivamente diferente del siglo pasado, de principios del siglo XIX. Claro. Entonces, aquí hay variables. Yo no sé si hablaría de una crisis, porque la crisis me suena un poco como apocalíptica. Me parece que hay una lucha de poder que es sustantivamente distinta de las anteriores, porque la sociedad ha introducido variables que no existían antes como ámbito de poder, con peso. Entonces, lo que yo creo a grandes rasgos, pero me gustaría bajar más a lo concreto, no quedarnos en lo abstracto, pero para hablar yo veo que hay un poder judicial que como pocas veces está haciendo presión hacia los otros poderes del Estado, está la Contraloría, hay poderes del Estado que están entendiendo que tienen un poder y hay una competencia, hay una lucha por un espacio. Eso también, y hay una sociedad que organizada cada vez más, todavía insuficientemente me parece en Chile, está también luchando por espacios de poder porque ya no es el todo, no es que uno gane todo, sino que uno puede ganar un espacio de poder y por lo tanto satisfacer ciertas demandas. Entonces, lo que yo creo es que en ese marco grande, lo que nos tenemos que fijar son políticas públicas bien concretas que están abajo, que le van a dar ese espacio a ciertos sectores o no. Por ejemplo, reforma a pensiones, que aquí se han mencionado. Bueno, esa es una pelea muy interesante que se va a dar, que se está dando, y que eso determina, más que la derecha, la izquierda, la oligarquía, la visión económica, el resultado político. O sea, ya vimos en la elección presidencial que la ideología, con todo el voto cruzado que hubo, 20 y algo % de la población que votó Bachelet, votó Piñera en la elección última, es la diluir hasta cierto grado las líneas ideológicas es algo que está pasando y va a seguir pasando. Tenemos 550.000 jóvenes que son ni. No estudian, no trabajan. A 550.000. Bueno, ¿qué significa eso? Eso va a seguir creciendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Son políticas públicas que nos deberían importar, que deberíamos entender. Bueno, a ver, entonces es un poco menos ideológico, pero al seguir mirando como las grandes líneas estamos perdiéndonos de no acuerdos nacionales para la gran política, que me parece fundamental, pero no sé, déjame llevarlo a algo bien concreto. Los ataques cibernéticos a los bancos, ya, hoy día son a los bancos, perfecto, las tarjetas, que parece que es medio, no importa tanto, la última que hubo, qué sé yo. Pero ¿qué va a pasar cuando hayan hackers que atenten contra infraestructura crítica del país? Y no estoy soñando, o sea, en Ucrania han habido 3 cortes de electricidad completos del país completo, hechos por Rusia desde el 2015 al 2016 y el 2017. Se metieron a Chernobyl, planta nuclear, ya. Eso está pasando allá, quizás eso no está pasando acá, pero lo que quiero decir es así que está el temor, porque cuando hubo un corte de luz hace poco, como que de inmediato se pensó de que había sido un ataque. Bueno, y entonces, ¿qué está haciendo la política? La política hoy está diciendo, bueno, vamos a llamar a este SAR, digamos, de la ciberseguridad, vamos a responder, los bancos van a poner una tercera clave, ya, todo bien, pero el hecho de que no estemos entendiendo para dónde avanza el mundo y que la clase política en el trabajo real no esté mirando cómo podemos avanzar, entonces ahí denota que estamos con un cortoplacismo bien impresionante, porque estamos enredados en esta cosa de la política y si nos seguimos olvidando de lo que pasa en la vida real de las personas, las pensiones, la salud, el trabajo, en fin, la reforma tributaria también, entonces ahí vamos a estar en problemas. Yo creo que ahí tiene que ver también con que uno tiene que tener en cuenta que hay algo así como leyes de la sociedad que tienden a producirse. No son igual que las leyes de la naturaleza, pero tienen algunos elementos parecidos.
toda democracia que uno la deja sin ningún esfuerzo de inyectarle energía nueva, se convierte en oligarquía. Y como decía Hugo, toda aristocracia también deviene en oligarquía. Las tendencias, todo mercado tiende a convertirse en monopolio o en estructura no competitiva. Entonces, tú dices los bancos. Yo trabajé en un banco, ¿ya? Y en nuestro banco nos llamaron alguna vez del gobierno, ¿ya?, para pedirnos que no le compitiéramos a los otros bancos en un crédito. ¿Ya? Entonces yo te digo, cuando tú ves esa estructura... ¿Y qué hizo tu banco? Lo hizo, no le compitió, sacó el crédito. Poner a la política sobre la economía. Exacto, es lo que, la teoría que tú decías. Claro, entonces de ese lado. Entonces tú dices, bueno, cuando tú ves esas cosas, ¿ya? Cuando tú ves esas cosas, tú dices, aquí hay un problema, porque efectivamente hay un punto en que esta estructura oligárquica ya no le es inocente algo, que puede ser cualquier cosa, en este caso una tontera como una oferta de un crédito, ¿ya? Y es capaz de activar, no imaginarse activar algo, sino que tomar el teléfono y activar realmente una operación para detener ese maldito crédito, ¿ya?, de 3 millones de pesos. Entonces tú dices, algo pasa allí cuando efectivamente te acostumbras a que el modelo cultural con el cual tú operas es que tú tienes un control sobre el escenario. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Tú dices muy bien, hay una disputa de poderes entre los poderes del Estado. Fantástico, maravilloso, es parte de lo que es saludable. Primero, todos los actores políticos consideran que no es saludable y además resulta que no tenemos garantías de que, comillas, gane la autonomía de los poderes. Lo que está pasando en la Fiscalía es que evidentemente no ganó la autonomía de los poderes. Lo que está pasando en Contraloría es que quizás este conflicto no es un conflicto entre personas, sino que tal vez es un conflicto político, donde una persona representa, digamos, que puede tener sus problemas personales también, claro, pero que está disponible para generarle un conflicto al Contralor que ha resultado incómodo no para un gobierno. Este Contralor le ha resultado incómodo, que es lo ideal, para todos los gobiernos, ¿ya? Pero los gobiernos dicen que lata, en vez de decir, bueno, si es su pega, está haciendo su pega y se acabó. No, tenemos hoy día al fiscal más destacado, por las razones que sean, justas, no justas, da lo mismo, al fiscal más destacado de la política nacional, haciendo las veces de fiscal comunicacional, porque no puede trabajar en fiscalía. Entonces tú dices, bueno, claro, la disputa de poderes efectivamente se está produciendo, pero no está muy claro que vaya a ganar la autonomía de los poderes. Y ese es un problema que a la larga puede redundar, y yo creo que también, o sea, es un aprendizaje que tiene que ver con cuando tú estás metido en el frasco de tu problemática, normalmente te cuesta entender cómo los fenómenos culturales operan sobre ti. Que yo creo que es un síndrome que en el Frente Amplio ha ocurrido, o sea, a nosotros nos ha ocurrido que efectivamente no te das cuenta cuando tú estás haciendo exactamente lo mismo por lo cual dijiste no que ibas a luchar, por lo cual dijiste que ibas a dejar la vida por ese tema, ¿ya? Entonces tú luchabas contra el binominal, ¿ya?, porque no querías que hubiese un predominio de la negociación entre partidos por sobre la deliberación popular, y resulta que después llegaba y diseñaba la repartición de las diputaciones para distintas fuerzas políticas que caían en gracia y las que no fuera, ¿ya? Entonces, a partir de un esquema. Pero eso no te das fue cuenta. Antes, fuera del sistema y claro, otra cosa dentro. Pero no te das cuenta. Bueno, está bien, eso siempre es así. Pero la gracia, justamente, ese es el aporte en la política de la perspectiva crítica, del rol de los intelectuales. El rol de los intelectuales no es que los llamen y les digan, hágame una política pública para tal cosa. Eso también es un rol. Pero también no es el único rol. Cuando el tipo está haciendo esa política y se da cuenta que están en juego valores fundamentales de la democracia, tiene que agarrar el teléfono, llamar y decir, ¿sabe qué? Ojo, aquí también estamos haciendo, aparte de esta política pública que suena muy bonita en primera instancia, ¿ya?, estamos haciendo también esto otro. Y no me parece que sea pertinente, ¿por qué no lo discutimos un poco? Entonces esa falta de profundidad, la banalidad, o sea, la banalidad está por todas partes. Si uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con un argumento, el punto de fondo es por qué la banalidad. O sea, el liderazgo del señor da lo mismo, pero casi todos lo hacen lo mismo, de Moreira, de Osandón, ¿ya? El liderazgo está basado en repetir lo que escuchan. Ese es su liderazgo. Y creo que hay que, o sea, los problemas de corto plazo son importantes, digamos, y los problemas técnicos son importantes, y velar porque no nos hackeen los bancos es importante, está bien, pero creo que también hay que poner el asunto en perspectiva, y lo que más falta hoy día,
creo, no es en no son asuntos de gestión menor, digamos, sino que uno podría decir lo que falta en la política, y por eso está deviniendo oligárquica, es una visión de Estado, un cierto patriotismo y preocupación por el interés de la totalidad del país. No solo de Santiago, sino también de las regiones. No solo. Y en ese sentido yo creo que, claro, la historia puede uno mirarla como algo muy abstracto, pero yo creo que el gran problema actual del sistema político y económico chileno es que tenemos nuevos sectores que están irrumpiendo, clases medias muy precarias, grupos que lograron llegar a la educación superior, y eso hay que verlo como un logro, que el crédito con aval del Estado haya sido un problema que generó una deuda, es un problema, pero hasta cierto punto voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Vaya que bueno el problema, porque nos puso en la cara, digamos, que la cobertura tenía que ser mayor, que la educación es algo que la educación superior es algo que hay que darle a todos si es que algún día queremos alcanzar algo así como el desarrollo, etcétera. Entonces tenemos un problema que es bastante parecido estructuralmente: una oligarquía o una clase dirigente que acusa visos oligárquicos, que no logra desplegar una mirada de Estado, sino que está metido en el problema concreto o en sus intereses concretos, por no decir algo, por ponerlo en términos más claros. Y por otra parte, nuevas fuerzas sociales que irrumpen en el panorama político y económico, y además nuevos desafíos del contexto, porque efectivamente las demandas de las clases medias emergentes o los sectores postergados son muy distintas a las del proletariado del principio del siglo XX. O sea, claro, no es todo por ha hambre el cambiado. asunto hoy día. Claro. Es mucho más sofisticado y por lo mismo mucho más difícil de asir, porque hay búsqueda de, qué sé yo, recomponer el barrio, porque hay un afán de pertenencia, porque hay demandas por, qué sé yo, porque la educación sea de buena calidad. Y resulta que no tenemos profesores de buena calidad ni en las universidades como quisiéramos, ni en los institutos profesionales, ni en los liceos, ni escuelas, digamos. Entonces, creo que el problema que hoy día lo más urgente, por decirlo así, es lo de más largo plazo. Claro, no tenemos acuerdo ni siquiera cuál es el problema. Claro. O sea, es distinto al siglo XIX, donde tú decías, necesitamos traer profesores de afuera porque necesitamos que formen profesores para educar a la gente. Claro. Eso es básico y una cosa que tenéis que hacer. Hoy día no hay acuerdo, por ejemplo, en cosas tan simples como: ¿es necesaria la integración social? Todos decimos sí, es necesaria, pero en realidad las sociedades actuales son sociedades desintegradas, fundamentalmente. Claro. Entonces tú tendrías que hacer un enorme esfuerzo. Alcalde Lavín, que claro, claro, pero la integración territorial al claro, es como la típica cosa de Lavín, que es como que, claro, hará que caigan 4 gotas en una nube, pero el resto no pasa nada. La acción de Lavín no tiene alcance político. No, lo que quiero decir es la reacción. Claro. O sea, más que la reacción de todo decimos la integración, pero resulta que los vecinos protestan. Cuando hablamos de integración, o sea, hablemos en términos incluso conservadores. O sea, la integración, hoy día decimos, o marxista incluso, no podemos hablar del proletariado como clase social. Claro. En algunos sentidos, en un sentido estadístico puede ser, pero en general es difícil. Es bastante complejo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hablamos? Y por otro lado, los conservadores que defendían la integración defienden hoy día un modelo de sociedad que tiende a la desintegración. Entonces, ¿cómo armonizar todo este escenario? Va a ser bien complejo porque ni siquiera sabemos si finalmente ese problema es tan importante para nosotros o no. Hace 150 años era súper claro, ese problema es relevante y tenemos que evitar la desintegración. Tan simple como eso. Pero hoy día no es claro. Muchos dicen, ¿saben qué? Eso es el futuro. El futuro es que cada uno es un individuo y hace más o menos lo que quiere dentro de ciertos marcos y no tiene por qué encontrarse con los demás si no quiere. Eso era... Y con el paisaje, como la mayoría vive en la capital y sí, la mayoría de los políticos bien capacitados viven en la capital, a nadie le importa el paisaje, porque además todos pueden ir de paseo a las regiones. Pero la idea de una ciudad integrada a su paisaje, que es una idea que en países más desarrollados es de la esencia, digamos. En Alemania, por ejemplo, están con el tema de los molinos. Sí. Son tan cuidadosos que tú no puedes construir molinos a los dos lados del paisaje. Tienes que dejar un lado despejado. Claro. El paisaje es parte de las posibilidades de vivir con felicidad.
Y la conectividad a los espacios públicos, o sea, incluso dentro de la ciudad, más básico, claro. O sea, transporte, algo que a lo mejor es menos concreto, pero es importante el patrimonio. O sea, aquí se botan casas patrimoniales, antiguas, lo que sea, y nadie le importa. Quintero lo hicieron pedazos, y no ahora. Quintero lleva décadas. Años, claro. Puchuncaví era uno de los valles más fértiles de Chile, más bonitos de Chile, y lo hicieron pebre. Quintero era un balneario, es precioso. O sea, yo hasta cuando estaba en la universidad íbamos de paseo a Quintero, qué sé yo, las playas son preciosas, eran lugares de veraneo, bonitos. De hecho, originalmente la contaminación estaba reducida a un espacio y fue ganando espacio hasta que de repente tomó toda la polo industrial. Pero yo creo que hay dos cosas ahí. Claro, la gente que veía el tema de la contaminación, que es a largo plazo, y también la discusión que se ha puesto ahora, que es de la matriz energética también, porque estamos ahí ocupando está en app, o sea que está en el petróleo, que es una energía que está retirada en todas partes del mundo, el tema del carbón, y eso hace ver cómo estamos atrasados, pero seguimos insistiendo. Pero mira, si aquí nuevamente el tema de la oligarquía, hace 10 años, yo me acuerdo perfecto, hace 10 años, el argumento era que era inviable para Chile la energía solar. Que era inviable, el país con más sol del mundo. No hay ningún lugar en el mundo que tenga más sol que Chile. Tiene un desierto. Además que los otros desiertos del mundo tienen radiación 9 de 10. Chile tiene 10 de 10. En un periodo larguísimo. Bueno, resulta que no se puede. Chile tenía 3% de participación. De repente, ¡pum! Cambio total, giramos, ¿ya? Y pasamos de 3 al 20, récord mundial, porque en realidad lo natural es que tuviéramos el 40. Y para allá vamos a ir. Pero nos demoramos, en vez de hacerlo hace 20 años, ya lo estamos haciendo recién ahora. Estoy de acuerdo que un poco tarde. El tema hidráulico. Que nuestros valles están secándose. Bueno. Y eso, pero tenemos cordillera, o sea, es un problema de ingeniería hidráulica. Habría que pensar bien cómo pero hablando de eso, digamos que ese es el único ejemplo que quizás no podemos dar, porque recordemos que la agenda energética del gobierno Bachelet, liderada por Máximo Pacheco, que salió en la portada del New York Times y en la portada del Washington Post y es reconocida mundialmente, ha hecho avanzar la utilización de energías renovables no convencionales de una manera exponencial, que va a llegar además al 90% de la producción eléctrica de Chile el año 2050. Ha superado las expectativas, en fin, ha bajado los precios. O sea, que se puede hacer, se puede hacer. Y ahí yo sé que estamos cerrando, pero ¿por qué no se puede hacer eso en conservación del medio ambiente? O sea, ahí tenemos un problema. O sea, esto es... Que ahí se puede hacer el link también. Esto es a cabo mundo. Tenemos a gente intoxicada. Es realmente, o sea, ¿por qué es que dejamos que esas empresas trabajen de ese modo? No tenemos fiscalización. ¿Por qué? Entonces, pero son muchos años, son estos inveterados. Es el modelo, el sistema. No estoy diciendo este gobierno o el gobierno anterior, no, es el sistema. ¿Por qué estamos dejando que como país, o sea, recogiendo el tema de las prioridades, por qué hemos dejado que eso ocurra y por qué hoy día estamos hablando de soluciones parches? Sí, pero el contaminación. Viviana, el efecto Sename también, o sea, que pasa algo, hay una muerte y están las promesas, están también los proyectos para que se mejore esto. Lo mismo pasa con Quintero, o sea, hay un episodio de intoxicación masiva y saltan todas las alarmas cuando esto ya, acuérdense de la escuela La Greda, que tuvo que ser trasladada, que era un drama. Pero esa chimenea de Quintero tiraba un humo tóxico negro durante años. Yo me acuerdo cuando chico iba para allá y negro, y eso dejó hace unos 15 años atrás de ser así, pero siguen contaminando. O sea, ahora lo detectamos por la enfermedad de la gente. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a Viviana Yacaman de Chile 21, a Alberto Mayol de la Universidad de Santiago y a Hugo Herrera de la UDP. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Y les cuento que todos los miércoles desde las 19:30 horas en el lobby bar de Hotel Sheraton, desfiles de moda, música, activación de marcas y los mejores diseños. Te esperamos. Mañana estaremos ahí en el Hotel Sheraton. Pausa.